atención sea la fe. La fe que conquista todo. Vamos a hablar hoy de la medida de fe. Vamos a Romanos 12:3. 12:3. Y oremos. Padre, en el nombre del Señor, yo declaro ahora que el cielo se abre, que los corazones se abren, que la palabra de Dios sale con libertad, sale con poder y con autoridad, para ilustrar a tu pueblo, para educar a tu pueblo, para que tu pueblo suba a nuevos niveles de fe, de santidad y de justicia. Declaro que la palabra es sembrada en buenos corazones y los corazones serán cambiados por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si tú has oído cristianos que dicen: yo no tengo fe, lo cual es un equívoco, porque de acuerdo a lo que vamos a ver en esta noche, no hay alguien que haya nacido de nuevo, que sea hijo de Dios, que no tenga fe o que no tenga amor. Yo no dije que necesariamente camine en fe o que camine en amor, porque alguien puede tener algo y no usarlo, y es más difícil usarlo cuando no está consciente que lo tiene. Pero si alguien sabe que tiene algo, quizás no sabe cómo manejarlo. Hay personas que tienen un carro parqueado en su garaje y no pueden manejarlo, pero tienen un carro y están a merced que otro lo maneje porque no sabe manejar. De la misma forma es posible que haya personas que tengan el amor de Dios pero no lo saben expresar, y lo tienen, porque no podemos aceptar que hayan cristianos sin amor, porque sería contraproducente que Jesús venga a vivir dentro de una persona y Jesús no venga con su amor. Cuando la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, también sería contraproducente que un Dios de fe viva en usted y usted no tenga algo de fe. De que no la esté usando es otra cosa, de que no sepa cómo usarlo es otra cosa. Quizás usted no sabe manejar el automóvil porque nadie le enseñó, o usted no se interesó porque para usted no era importante. Quizás usted ha vivido siempre dependiendo de la fe de otro. Algo que se acostumbra en las iglesias es que la gente quiere vivir de la fe del pastor, del evangelista, del profeta, y nunca desarrollan su propia fe. Lo interesante de esto es que las figuras de autoridad se aprovechan de eso para que la gente dependa de ellos, y últimamente hasta le cobran por todo lo que hacen, hasta por reírse en la iglesia. Pero yo en esta noche le voy a decir que usted tiene una medida de fe sencilla. Sencilla, no es nada profundo. No son esos mensajes profundos que estoy predicando los domingos, nada de eso. Algo sencillo, diga sencillo. En Romanos 12:3 dice: digo pues, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros. A cada cual. Le está hablando a los hermanos cristianos en Roma, a la iglesia en Roma. No le está hablando al mundo. Y le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es un buen consejo siempre, para que no se nos suban los humos, sino que esa persona piense de sí con cordura. Y dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí no dice a una medida de fe, dice la medida de fe. Dios le repartió la medida de fe a cada uno. Y siendo Dios justo, yo tendría que llegar a la conclusión de que cada uno empieza su vida cristiana con la misma medida de fe. Dios es justo. Ahora, de acuerdo a esta escritura, la Biblia es clara que en que a toda persona salva se le dio la medida de fe. Podemos decir que este es un don de Dios, que aún recibe el inconverso para que reciba la gracia de Dios y sea salvo. En el momento que el inconverso oye la palabra de Dios y abre su corazón, viene la fe.
O sea, lo único que hacer es abrir el corazón. Porque dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso es que hay que predicar el evangelio. Por eso hay que orar por los perdidos. Porque la fe viene, diga, la fe viene. Oh, gloria a Dios. Ahora, cuando el inconverso oye la palabra y abre su corazón, recibe la gracia de Dios y es salvo cuando se arrepiente de su pecado y recibe a Jesús. La palabra de Dios que oye el pecador despierta esa fe para recibir la promesa más grande que la salvación. Porque nadie puede ser salvo sin fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, medio de la fe. La fe se encuentra con la gracia y cuando se unen, ahí viene la salvación. El principio sigue siendo el mismo para la sanidad y todas las otras bendiciones que tú recibas de Dios. Sin gracia no hay fe, pero sin fe la gracia no funciona. Es una combinación de ambas cosas. Ahora, Dios nos da esa medida al ser salvos, pero Él no quiere que nos quedemos con una medida de fe para el resto de la vida. Bueno, me conformo con esto y más nada. Sí que hay posibilidad de crecer en esa medida de fe y hacer grandes hazañas para Dios. El caminar del justo es un caminar de fe, porque el justo por su fe vivirá. En esta lección de esta noche trataremos el tema de la medida de fe usando ejemplos del Nuevo Testamento. Hubo muchos hombres de fe en el Antiguo Testamento. Al primer hombre que se le atribuye fe en el Antiguo Testamento es por la fe Abel. Ofreció a Dios un mejor sacrificio que su hermano. A Noé se le atribuye fe. A Abraham se le atribuye fe. Y a muchos otros se le atribuye fe. Pero estamos ahora hablando en la economía del Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos. No hay límites para el crecimiento de la fe en el creyente. Por eso una de las leyes de la fe es: conforme tu fe será hecho. O sea que tú determinas la fe que tú vas a tener o vas a adquirir. Y no hay límites. Mucho depende de lo que uno haga para que su fe crezca, lo cual discutiremos en otras lecciones futuras. Van a ser como 30 solamente, así que, y vamos por la número 4, la de esta noche. Ahora, una persona, empezamos diciendo en esta noche, se puede considerar de poca fe. La Biblia habla de poca fe. Eso indica que la fe se puede medir. Diga, se puede medir. O sea, es una sustancia que se puede medir. Una persona se puede considerar de poca fe cuando cualquier circunstancia negativa la turba, la aflige, cualquier cosa. En Mateo 8:26 tenemos el incidente de cuando Jesús se montó en el bote con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Antes de eso, el día entero Jesús le había estado hablando de la palabra, del poder de la semilla. El sembrador salió a sembrar y nos dijo cómo sembró en cuatro terrenos diferentes. Después que Jesús le da un seminario intensivo sobre la semilla y cómo sembrarla, dice: bueno, ahora voy a probar a ver a mis discípulos. Los manda: vamos a pasar al otro lado. Se montan en un barco y posiblemente a mediados de la travesía vino la prueba de tu fe. Porque yo quiero que tú entiendas esto. Toda palabra que tú entiendas, toda palabra que a ti se te enseñe, toda predicación de fe que tú recibas, la prueba vendrá. Serás probado. Vas a ser probado. Porque la persecución viene por causa de la palabra. Si tú no tienes palabra, no te van a perseguir nada. Yo tengo bastante palabra. Porque el diablo le teme a la palabra que tú tienes. Porque esa palabra se convierte en fe. Y fe es la victoria que ha vencido al mundo. Por eso es que él no se opone a las pachangas religiosas.
A él no le importa que tú en la iglesia 2 horas. Nada de, porque eso, él no, o sea, eso no te trae fe. A él no le importa cuánto aceite te echen por la cabeza. No te importa cuántas botellas de agua o que saquen una manguera. Nada de eso, porque eso no trae fe. Pero hay cosas que le molestan. La predicación de la palabra le molesta porque trae fe. La oración poderosa de intercesión le molesta. La adoración, espíritu y en verdad, confunde a los enemigos. Entonces a la iglesia le gusta hacer lo que al diablo le gusta, en vez de hacer lo que a Dios le gusta. Por eso estamos como estamos. Se levantó una tormenta y estaban todos amedrentados. Despertaron a Jesús, que estaba durmiendo en el barco. Y cuando Jesús viene, reprendió el viento, reprendió el mar. Y en el verso 26 Jesús les dijo: ¿por qué teméis? Claro, y aquí está la razón del temor: porque soy hombre de poca fe. No trate de defenderse. Si usted tiene miedo, que usted es hombre o mujer de poca fe. Si fuera hombre o mujer de más fe, no tendría miedo. No me diga que es circunstancial. No me diga que así somos los puertorriqueños, los panameños. Deja las excusas, son baratas. Simplemente no tienes la medida de fe para soportar. O sea, hay gente que solamente tienen suficiente fe para mantenerse salvitos y no irse al infierno, más nada, porque se quedaron con la medida original. No han hecho más nada para hacerla crecer. Dios no lo va a hacer. Tú y yo lo vamos a hacer. Depende de ti y depende de mí. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que eso indica que Jesús estaba midiendo y pesando su fe. Una pregunta: si Jesús pesara tu fe, ¿cuánto pesaría tu fe? ¿Serías un hombre vano? Como dice allá creo que en Santiago, no sé si me equivoco, dice: ¿no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Indicando esto, que el que tiene una fe que no opera es vano. Vano es que está hueco por dentro. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ellos perdieron la fe en la palabra. No solamente perdieron la fe en la palabra, perdieron la fe en la presencia del Jesús de la palabra que estaba allí. Hello, ¿cómo se te ocurre a ti que un barco donde va Jesús se va a hundir? A mí no me importan las tormentas, a mí no me importan las críticas, a mí no me importa que el mismo anticristo aparezca. Si Cristo está conmigo en el barco, si Cristo está conmigo en la familia, si Cristo está conmigo en la iglesia, si está conmigo en mi viaje, no hay forma que yo pueda ser derrotado. Si Jesús está contigo, tú nunca serás derrotado. No seré avergonzado. Creo a Dios y a sus milagros. Su mano no me ha dejado. Amén. ¿Por qué teméis? Porque tienes poca fe. Hubo otros casos. Es interesante que aparentemente los dos casos de poca fe Jesús los encontró en el agua. En el agua. El primero fue en el agua, en el barco. El otro fue en el agua cuando Pedro comenzó a hundirse, porque sacó la mirada del autor y consumador de la fe y se puso a mirar los vientos y se puso a mirar, a pensar en la profundidad del lago donde él iba, porque él conocía el lago, él era pescador. Empezó a hundirse, y cuando empezó a hundirse sabemos que él gritó: Jesús, ten misericordia de mí. Y en Mateo 14:31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, o lo agarró y le dijo. Interesante que Jesús no le dijo: como no tienes fe te vas a ahogar, te voy a dejar que te ahogues para que aprendas. Jesús sabía que si él se ahogaba no iba a aprender. Jesús quería que él aprendiera. Así que para que aprendiera, Jesús tenía que rescatarlo, extender la mano. No mires mal a Pedro, porque tú y yo somos iguales.
Me están dejando solo ahora. ¿Qué les pasó? ¿Cuántas veces a ti Jesús no te ha tenido que tender la mano, tirar la mano, agarrar de ti? Porque te estás hundiendo. ¿Quieres que te recomienda algo? No te hundas por fe. Si te estás hundiendo, clama. Clama a mí, te responderé. Tírate un grito. Eso hizo Pedro. Y sabe una cosa, los problemas tienen la virtud de hacernos recordar aún nuestras propias habilidades. Por aquí vengo. Los problemas y las amenazas a tu fe tienen la virtud de hacerte olvidar tus habilidades aún naturales. A Pedro se le olvidó que era un experto nadador. Era un pescador por excelencia. Y sabe una cosa, yo creo que Dios lo hace adrede. Te hace olvidar tus habilidades, porque Dios quiere crucificar tu cochino orgullo. Y quiere crucificar tu ego exaltado, para que tu fe está puesta en Dios y en su palabra, y no en tus y mis habilidades. Alguien diga aleluya. Claro. Jesús te saca del problema, pero Jesús no te felicita porque te hundiste. Él no te da un diploma de mérito. No. Después que se levanta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo sé lo que pensó Pedro. Llámame como quiera, pero no me sueltes. Después que estemos en el barco en seco hablamos. Después te explico por qué fue que yo perdí la fe. Aquí tenemos una expresión: poca fe. Así que la fe se mide. Vamos a ver la segunda vez cuando la fe se mide en la Biblia, en Mateo 15, 27 al 28. Yo no estoy predicando todos los detalles de esta cosa, porque no daría la noche. Son diferentes historias. Esta es la historia de la mujer cananea o la mujer sirofenisa que tenía una hija enferma, endemoniada en su casa. Vino donde Jesús. Jesús no quería atenderla, o no podía atenderla, o Jesús quiso probar su fe, cualquiera cosa. Pero al fin de cuentas, ella convenció a Jesús con su insistencia, con su atrevimiento, con su osadía. Y Jesús la atendió. Y ella le dice al Señor en el verso 27 de Mateo 15, cuando Jesús le dice: yo no puedo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor. Verso 27: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Para refrescamiento de los hombres, Jesús admira la fe de las mujeres. Por eso yo no entiendo el catolicismo. Tienen a María por madre, y una mujer no puede hacer nada en la iglesia católica, solamente lavar los trastos. Pero entonces tenemos a María mandando a Jesús. Es una inconsistencia completa. Eso era una misa aparte, ya que estamos hablando del catolicismo. Ok. Jesús le dice a ella: oh mujer, grande es tu fe. Wow. Discípulos, poca fe. Judíos, poca fe. Una mujer no discípula, grande fe.
Una mujer, hello, gentil, grande fe. O sea que Jesús va a mirar la fe, no importa donde la encuentre. Y va a recompensar a cada uno conforme a su fe, independientemente de la iglesia a la cual asiste o de cuál es su ADN. Oh mujer, ay, tanto. Oh mujer, grande es tu fe. Y escucha ahora, esto es un principio, escúchame querido, escúcheme. Esto es un principio. Cuando tu fe Dios la cataloga de grande, es cuando te dice: hágase contigo como quieres. Si a ti no te han dicho eso, es porque tu fe es la de los apóstoles. Esa fe que te tienen que estar rescatando cada momento de cuanto bochinche hay. Porque si tuvieras la fe de esta mujer, te estuvieran diciendo: hágase contigo como tú quieres. Jesús está buscando creyentes a los cuales Él pueda confiarle y decirle: hágase contigo conforme a como tú quieres. Eso indica que encontró una grande fe. Una grande fe. Ahora, ¿por qué ella fue considerada mujer con grande fe? Por su insistencia para captar la atención de Jesús y por su osadía espiritual de no ofenderse y no rendirse, aun cuando Jesús aparentemente la trató como una perrilla. El que quiere un milagro y un cambio no debe ofenderse. ¿Sabe la gente que no cambian en ninguna iglesia? Los que se ofenden ante la reprensión, ante la palabra, ante la exhortación y en algunos casos ante la disciplina. Esta mujer nos da una lección a todos. No se ofendió. Ella puso su necesidad por encima de su ofensa y aún por encima de su dignidad como persona. ¿Cuántos de ustedes hubieran aguantado que el pastor le llamara perrilla? Por menos se han ido de aquí y están hablando peste de Naúm Rosario. Pero a ninguna de esa gente yo puedo decirle: grande es tu fe. Aleluya. Vamos entonces. Estamos hablando de la medida de fe. La fe se mide, poca o grande. Ahora, vamos a ver en otro caso donde Jesús le midió la fe a otro. Jesús anda con una balanza por ahí midiendo fe, pesando fe. ¿Cuánto pesa la tuya? Aleluya. Oh Jesús, recuerden que, aleluya, que allá dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Eso le pasó a Belsasar en Daniel. En Mateo 8, 7 al 10. Gloria a Dios. Había un centurión que su siervo estaba enfermo en casa. Y él oyó que Jesús hacía milagros. Y él oyó que si Jesús oraba por su siervo sería sanado. No era de la iglesia. No era de la raza. Era de los enemigos de Israel. Era romano y era gentil. Era politeísta. La palabra politeísta, los romanos tenían muchos dioses. Era un politeísta. Jesús era monoteísta, un solo Dios. Pero aún así este hombre, siendo romano, siendo gentil, siendo politeísta, cuando vio a Jesús, se le levantó una fe adentro por lo que había oído de Jesús. Celó. Porque la fe viene por oír y oír y oír. Y cuando Jesús le dice en el verso 7: yo iré y le sanaré, Jesús se hizo voluntario de ir a su casa. Jesús es un médico que hace visitas a los hogares. Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Estamos hablando de vamos a poner en esta forma, vamos a poner que un coronel, no sé si aquí existe el título coronel, pero en Estados Unidos un coronel de la policía tiene una necesidad
Y yo simplemente soy un predicador de barrio. Pero él sabe que cuando yo oro por los enfermos se sanan. Y él viene a donde mí. Y yo digo, oh, mi coronel, yo puedo ir a su casa. Y él me diga, con todo uniforme, con toda su parafernalia, yo no soy digno de que usted entre a mi casa. Y yo simplemente soy un pequeño predicador. O un predicador de barrio como era Jesús. Jesús era un predicador de barrio. Era lo que era. Él no andaba con tanta cosa y con tantas camionetas y con tantas escoltas. Nada de eso. Jesús era un predicador de barrio. Aleluya. Se metía a una casa, una comida, ¿entiende? Le daban una chicha, se la tomaba, le daban un pedazo de pan, se lo comía y seguía caminando. ¿Entiende? Entraba, sanaba a alguien, levantaba a alguien, besaba a alguien, abrazaba a los niños, ¿entiende? Levantaba muertos. Hoy los pastores no levantan muertos, lo que hacen es que matan a los vivos. Alguien diga aleluya. Y mire dónde está la fe de este hombre. Echó a un lado su dignidad militar, su orgullo, y dijo, solamente di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Porque él entendió un principio. Y el principio es porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, yo estoy bajo la autoridad del César. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En otras palabras, él sabía que Jesús era un hombre bajo la autoridad del Dios del universo. Y que si Jesús daba la orden que el demonio se fuera de su siervo, se iba a ir. Si Jesús daba la orden a lo lejos de que la sanidad llegara al siervo, iba a acontecer. Si Jesús daba la orden que el muchacho se levantara, iba a acontecer. Porque él dijo, yo estoy bajo César. Él está bajo el Dios del cielo. Tanto así que él le llamó Señor. La palabra Señor era curios. El curios solamente, esa palabra se usaba para el César. Pero él le dijo a Jesús Señor. Él hasta arriesgó su carrera militar. Él arriesgó un arresto por sus mismos soldados, por reconocer otro curios. Era un crimen que se reconociera otro curios. Había uno solo en el imperio, era el gran César. Pero él se encontró con uno más grande. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Jesús no le dijo, no, yo lo siento, tú no calificas, tú no eres de mi pueblo, tú no me pagas diezmos, tú no me pagas ofrenda, no. No. Jesús le dice, al oír, Jesús se maravilló. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta, ahí está la medida, tanta. Él tenía tanta fe. ¿Qué tenía él? Tanta fe. Y le dice, está hecho. ¿Tú creíste? ¿Tú lo confesaste? ¿Tú te humillaste? ¿Reconociste mi autoridad? Tienes tanta fe para que sea hecho sin que yo vaya a tu casa. Quiero decirle algo con mucha humildad. Nada para traer gloria a ninguna persona. He perdido ya la cuenta del sinnúmero de personas que se arriesgan a escribirme un sencillo mensaje, petición en la mensajería privada de Nahum Rosario en Facebook y pedirme oración por un ser querido y ser sanado. Simplemente con yo escribir la contestación del mensaje, declarar y orar que está sano en el nombre de Jesús. Porque creyó. No se puso a analizarlo. La fe que analiza nunca recibe.
La fe que cuestiona nunca ve el milagro. Wow. Tanta fe. Así que la fe se puede medir. Hemos visto 3 medidas. La primera es poca fe. La segunda es mucha fe. Y ahora es que tanta fe. Tanta fe. Pero hay otra medida, la cual encontramos en Hechos 6:5. Vamos al punto 4. Hay otra medida. Dice Hechos 6:5. Cuando estaban escogiendo los primeros diáconos, servidores para la iglesia, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y dijeron, y eligieron a Esteban, varón lleno. Lleno es más que mucha fe, poca fe o tanta fe. Cuando algo está lleno, está lleno. Lleno. Wow. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él estaba lleno de 2 cosas. Estaba lleno de fe y estaba lleno del Espíritu Santo. No dice eso ni de Felipe, ni de Prócoro, ni de Nicanor, ni de Timón, ni de Parmenas, ni de Nicolás. Solamente lo dice de Esteban. Los otros eran hombres de buen testimonio y eran llenos del Espíritu Santo. Pero entre ellos sobresalía Esteban. Por eso lo ponen en primer lugar. Sobresalió tanto que fue el primero que murió. Se le llama el primer mártir. Estaba tan lleno de fe que no pudieron hacerle perder su fe. Aún con las piedras vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Porque la fe no es solamente para adquirir, la fe es para vivir. Y la fe es para soportar. Y la fe es aún para morir por Jesús si hay que hacerlo. No veamos la fe simplemente como una moneda adquisitiva, aunque lo es, y lo voy a enseñar. Fe es eso que te da a ti un carácter interno. Otros flojos se caen, tú no te caes. Tú no te quebrantas. Tú no cedes. Tú no caes. Y si te caes, te levantas rápidamente. Porque hay algo dentro de ti que se llama la fe de Dios. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, la carne y el diablo, al cual resistid firmes en la fe. Oh iglesia, tenés, como dicen los argentinos, tenés que subir a una nueva medida de fe. Aleluya. ¿Para qué? Para que puedan soportar los dardos encendidos del maligno. Toma el escudo de la fe. Aleluya. Dios no ha hecho promisión para que seamos derrotados ni por una milésima de segundo. Usted dice: pero Él fue derrotado. Él no fue derrotado. Él fue graduado. Tuvo el privilegio de ser el primer mártir de la iglesia. Si es el primer mártir, debe ser el presidente o el apóstol de los mártires en el cielo por la eternidad. Nadie puede quitarle ese título. Glory. Lleno de fe. Padre, yo quiero estar lleno de fe. Señor, gracias por mucha fe. No quiero poca fe. Gracias por tanta fe. Pero Padre, quede lleno de fe. ¿Te quieres llenar de fe? Llénate de la palabra. Yo lo pongo en esta forma y lo he enseñado por tantos años. Poca palabra, poca fe. Más palabra, más fe. Tanta palabra, tanta fe. Más palabra, más fe. Mucha palabra, mucha fe. Cero palabra, cero fe. Tu fe está alimentada por la palabra y depende de la palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin la palabra de Dios. Escuchen esto, mis queridos.
Tengo una gran preocupación porque hoy la gente está viviendo de consignas, los cristianos, de gráficas. Usted ve la internet, Facebook, todo el mundo se busca una gráfica para justificar su pecado. Una gráfica para justificar su pecado. Entonces ahora hay gente que se quieren comparar con la mujer que fue tomada en el acto del adulterio. Pero yo voy a hacerlo bien claro ahora. Esto pudiera ser una buena cápsula que reviente las redes. Porque la mujer que fue tomada en el acto del adulterio no era miembro de la compañía de Jesús. Ella no era del Evangelio Cambia de Jesús, ni tampoco era discípula de Jesús, ni tampoco era la misionera asistente de Jesús, tampoco era la secretaria de Jesús. Y no fue Jesús quien se acostó con ella. Tampoco fue Pedro o uno de los discípulos quien tenía un affair o un asuntito romántico con ella. Esta mujer era una mujer de la calle que tenía la mala fortuna del pecado de la prostitución y fue tomada en el acto de adulterio. Y la traen a Jesús y Jesús extiende su misericordia. Jesús la libra. Jesús la libró porque no había nadie allí santo que pudiera apedrearla. Y parece que todos ellos habían participado de algún acto ilegal de adulterio. Dijo: sí, estamos tratando del acto de pecado, así que Jesús, el que esté sin, tire la primera piedra. Y Jesús la perdonó. Pero Jesús le dijo: vete en paz y no peques más. Ahora, yo lo siento eso. Que no me venga uno de estos muchachos aquí que ha estado conmigo 1 o 2 años escuchando la palabra de Dios, en los ayunos, en la vigilia, con el amor de papá, sabiendo lo que es la palabra de fe y la palabra de santidad, y que entonces caiga en adulterio, en fornicación, o se acueste con la novia y se quiera equiparar a aquella mujer. Bandido sin vergüenza. A ti yo te doy un mazazo por la cabeza, porque tú sabes lo que estás haciendo. Lo haces porque te gusta pecar, te gusta la carne rara, te gusta la carne cruda. Eso es todo. Entonces ahora te vas a defender con el caso de David. ¿Vas a hacer una gráfica de David o vas a hacer una gráfica de la mujer que apedrearon? Es una excusa barata, chabacana, porque no queremos arrepentirnos y tomar responsabilidad. Ok, la regué, perdóneme, me arrepiento, pido perdón, la sangre de Cristo me limpia. Y claro, y el que es sorprendido, lo perdonamos, lo ayudamos, lo levantamos. Pero no ponga excusa de que vamos a aplaudirlo. No te vamos a aplaudir, porque de acuerdo a tu conocimiento y de acuerdo a tu estatura es que tú serás juzgado. Porque al que más se le da, más se le requiere. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor. Diga aleluya. Una consigna que Jesús nos condena no te va a cambiar. Una grafiquita en Facebook no va a excusar tu pecado. Aleluya. Una historia tampoco. Sino arrepiéntete de todo pecado, para que la sangre de Cristo te limpie. Y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces podemos hablar en ese nivel. Nadie va a jugar con la gracia de Dios. Yo dije que nadie va a jugar con la gracia de Dios. Si Dios no me cambia el mensaje, creo que para el domingo por la mañana mi mensaje es: ¿por qué un cristiano que está en pecado nunca puede ir al cielo? 10 puntos. Eso era una misa, pero esta misa es evangélica.
Diga, mucha fe. Ahora, mira a los discípulos. En Lucas 17:3-5 tuvieron una concientización que a ellos les faltaba fe. Es mejor ser sincero y admitir lo que te falta y no vivir en fantasía que la tienes. En Lucas 17:3-5 le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Jesús le dice en el verso 3: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Perdónale, ¿ves? Si se arrepintiere, ¿qué? Perdónale. No se hace una gráfica. Si se arrepintiere. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles: la fe no nos llega a eso. Jesús: la fe no nos llega a eso. Aumentanos la fe. Ahora, pregunta: ¿puede usted hacer esa petición? No. Porque usted no ora para que la fe se le aumente. Jesús nunca le aumentó la fe a ellos. Jesús le dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, si reciben la palabra como un grano de mostaza, si siembran la palabra, si practican la palabra, si aman la palabra, si caminan en la palabra, esa palabra dentro de ustedes se va a convertir en fe. Yo no tengo que aumentar la fe. Yo no le aumento fe a nadie. La fe viene por oír, 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 oír y practicar la palabra de Dios. Esta es una de las vacas evangélicas que aumentan la fe. ¿Se da cuenta que la gente que hace esa oración no tienen fe? Indica que no se le han contestado la petición. Pero es mejor ser consciente. Fueron conscientes. Y al ser consciente, ahora Jesús puede trabajar contigo. No trates de impresionar a Jesús con lo que tú no eres o no tienes. Tampoco al pastor. No funciona. ¿Se acuerda cuando vino el padre del niño endemoniado? Que los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. Cuando Jesús baja del monte, vienen donde Jesús y le dice: maestro, traje a mi hijo, a tu discípulo, y no pudieron. Qué sentencia más triste. No pudieron echar fuera el demonio. Jesús dijo: tráemelo acá. Entonces el hombre le dice a Jesús, el papá: si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús dice: no, si tú puedes creer. ¿Se da cuenta de la ley de fe? No es si yo puedo hacer algo. Yo siempre puedo hacer algo. Yo siempre quiero hacer algo. Yo siempre voy a hacer algo. Pero es si tú puedes creer. ¿Se da cuenta de la ley de fe? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. ¿Y qué hizo el hombre? Oh, sí, Señor, yo tengo toda la fe del mundo. Usted ha oído gente que dice: yo tengo toda fe del mundo. Wow, con toda la fe del mundo están en pobreza, están enfermos, están endemoniados. Cuando Jesús dijo que si fuera simplemente un grano de mostaza, ellos tienen toda la fe del mundo. Wow. Mentira. Son expresiones, son fantasías, son consignas. Este hombre supo cómo manejar el asunto. Le dice: creo. Pero se dio cuenta que no tenía suficiente divisa para conseguir su milagro. Necesitaba una ayudita. Creo. Ayuda mi incredulidad. Otra versión dice: ayuda mi falta de fe. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Lo ayudó. Lo ayudó. Pero es interesante que Jesús tuvo más paciencia con un padre
que no era uno de sus discípulos que con sus discípulos. Porque después que, escuchen bien, ahora, la palabra es bella, es hermosa cuando tú le escudriñas. Cuando entonces se va el niño sano que se manifestó, y ahí fue sano, Jesús lo libertó de los demonios. Vienen los discípulos y dicen: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dice: por vuestra poca fe. Qué interesante que al padre que aceptó, que no tenía fe, le hizo el milagro. Pero ellos, porque al que más se le da, más se le requiere. Se suponía que ellos estuvieran en un nivel diferente. ¿Te das cuenta por qué razón las cosas que tú podías hacer cuando eras recién convertido ahora no puedes hacerlas? Porque tú te pusiste vago, te colgaste solamente de la gracia de Dios, dejaste de llorar, de buscar a Dios, de ayunar. Ahora eres vago. Estás ahora tratando de vivir de los intereses de una cuenta donde tú no has depositado más nada. Y el problema es que ya no te queda ni para los intereses. Porque si tú depositaste $100 en el banco y cada semana vas y sacas 5 y sacas 1 y sacas con la clave y sacas esto y cabe lo otro, cuando va quizás $10 para que no te cierren la cuenta, es lo que hay. Ok, ¿se da cuenta? Ese fue el problema con los discípulos. ¿Por qué no pudimos? Oh, por vuestra poca fe, por vuestra falta de fe, le dijo. Otra versión dice: por vuestra incredulidad. Porque la poca fe que causa incredulidad. Y ahí le dijo: porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate, y se desarraigaría. O sea que Jesús tuvo más paciencia con un no creyente, con un no discípulo, con los discípulos que se suponía que estuvieran en otro nivel de fe. Porque al que más se le da, más se le requiere. Diga un aplauso fuerte al Señor por eso. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo predico estos mensajes, siempre sale algo completamente nuevo. Muchas veces mi retinencia es: Señor, voy a predicarlo otra vez. Yo no quiero ser repetitivo o mecánico. Pero como yo oro mucho para predicar, el Señor agarra el mensaje y trae unas cosas totalmente que a mí me bendicen, porque es la palabra de Dios. Ahora, la fe puede crecer en el creyente, que este sería mi punto 6. La fe puede crecer en el creyente, lo que determina que una persona pueda manifestar más fe que otra. En 2 Corintios 10:15, Pablo dice en el verso 15: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme vuestra fe crezca. Eso indica que la fe crece. Seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Pablo certifica que la fe de los hermanos en Corintios podía crecer, y cuando la fe de ellos creciera, podían entender mejor el ministerio y la palabra que Pablo les predicaba. Vamos entonces a 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Vamos a ver otra vez la palabra creciendo. Dice el verso 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué está haciendo? ¿Va qué? Pablo notó que estaba creciendo, y juntamente con la fe que iba creciendo, y el amor, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Las 3 virtudes deben aumentar en manifestación en nosotros. Las 3 virtudes dependen de conocer a Dios y conocer su palabra. Las 3 virtudes dependen de una vida consagrada, santa. La fe no les da a los pecadores, en la iglesia tampoco. La fe depende de la oración, en el sentido de que es en la atmósfera de oración que tú le crees a Dios. Es un paquete. Las 3 cosas son las trillizas santas: la fe, la esperanza
y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellas es el amor. Pero necesitas las tres para que funcione, para que tengas una vida balanceada como cristiano. Fe, diga fe, amor, esperanza. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hoy mi mensaje no es cómo crece la fe, ese es otro mensaje. Hoy simplemente estoy hablando sencillo de la medida de fe. Ahora, voy a darte una clave en un verso, de cómo la fe le crecía a los hermanos de Tesalónica, a los cuales Pablo le admiró su fe en el capítulo 1, verso 3. Vamos ahora en el capítulo 2, verso 3. ¿Cómo era que eran estos hermanos en el capítulo 2, versículo 13? Por lo cual, le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay 4 claves en este verso. El primero es que ellos recibieron la palabra de Dios. Que recibieron la palabra. Eso indica que abrieron el corazón para recibir la palabra. Gloria a Dios. No cuestionaron la palabra. Recibieron la palabra con mansedumbre. Mezclaron la palabra con fe, como dice Hebreos 4. Ellos recibieron. Lo segundo es que ellos sabían recibir de hombres santos de Dios. Dice él, recibiste la que oíste de nosotros. O sea, pero claro, esto indica que Pablo y sus compañeros tenían un carácter y una santidad para poder ser inspiradores y para que la palabra que saliera de ellos no era simplemente chiste, teología, filosofía, emocionalismo, era palabra de Dios. Entonces ellos reconocieron eso en Pablo, que no era palabra de hombre, que la palabra no salía del corazón de Pablo ni de la mente de Pablo, que Pablo simplemente estaba comunicando la palabra que ya salió de la boca de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que tú entiendas esto. Yo te recomiendo que si tú no me ves a mí como el hombre de Dios, te busques otro hombre de Dios en Panamá. Porque no vas a recibir de mí. No, pero yo te recomiendo con todo amor. Es más, esta noche ven y yo te bendigo y te envío. O sea, tú no puedes estar aquí. ¿Será él o no será? ¿Tendrá también algunos huesos escondidos en algún lugar o alguna cosa? Eso de los huesos me salió. Eso no tenía ninguna. Quise decir carabela. O sea, es una expresión en inglés. El que tiene cosas escondidas en su closet. A eso es que me refiero. Hoy, Señor, hay que aclarar. Ellos sabían que recibir de quién, de hombres santos de Dios. No es lo mismo que te predica un adúltero o que te predica un santo. La predicación de un mentiroso no trae verdad, aunque él diga verdad, porque no sale del corazón. La predicación de un incrédulo no trae fe, porque él mismo no la cree. Él simplemente está jugando el juego. La predicación de alguien que no ama no puede enseñar a nadie a amar, aunque él predique acerca del amor. Esta es la clave para que la fe le creciera a los hermanos en Tesalónica. Ahora, ellos, aún viniendo de los labios de hombres, la recibieron. ¿Cómo la recibieron? Como palabra de Dios. Dice él, la recibiste como palabra de Dios. Y número 4, ¿cuál fue la clave para que la fe de ellos creciera? Permitieron que la fe actuara en él. Todo eso está en un verso. Que permitieron que la fe actuara en ellos. No dejaron la fe inerte, no dejaron la fe muerta. Activaron la fe. Se atrevieron a empezar a creer. Aunque al principio dieron unos pasitos de niño, unos pininos,
pero ellos empezaron en el nivel que estaban. Y en la medida que crecían y aprendían y hacían errores, pero se levantaban otra vez y van creciendo en fe. La fe es un proceso. Es como aprender a manejar. Es como aprender a nadar. Es como aprender un deporte. Tú no lo sabes todo al principio. Todavía yo estoy, aleluya, aprendiendo a vivir por fe. Aprendiendo a pelear por fe. Aprendiendo, pero gloria a Dios. Tienes que hacer que esa medida crezca sabiendo que la tienes. Levanta la mano al cielo y da gracias. Cierra los ojos. Padre, yo pido el espíritu de sabiduría y de revelación sobre este pueblo. Yo he predicado, Señor, y yo dejo mi pasión en este lugar. Yo dejo, Señor, mi sudor. Dejo las fuerzas que tengo, las dejo aquí. La pasión que tengo se la entrego a ellos. El amor de Dios, porque quiero que sean gente, hombres y mujeres de fe. Satanás mentiroso, tú no vas a turbar a este pueblo a que siga sin fe, a que siga divagando en el mar. Ellos son gente que están escuchando la palabra. Tienen un hombre de Dios. Estamos en una atmósfera de oración y de santidad. Aquí el pecado no es bienvenido. Aquí Jesús es quien reina. Por lo tanto, estamos en el lugar donde la fe crece. Diga, la fe crece. Diga conmigo, mi medida va a crecer. Voy a oír a Dios y voy a oír su palabra. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor.